Mi novia estaba intentando hacer un hueco en la pared con un taladro y me llamó opresor por ofrecerle ayuda, en fin, que se lastimó y terminó en el hospital y ahora me culpa por no haber insistido. Terminar en la sala de urgencias de un hospital a las 3 de la mañana mientras una chica te grita que eres un opresor por no saber leer su lenguaje corporal es una experiencia mística. Todo comenzó porque decidí que la mejor forma de sobrevivir a una convivencia ideológica extrema era obedecer absolutamente cada orden absurda sin rechistar. Mirando los azulejos fríos del centro médico, sigo tratando de descifrar la cadena de eventos ridículos que nos arrastró hasta este punto exacto. Valentina y yo llevábamos 2 años conviviendo en un departamento alquilado bastante acogedor, manteniendo una rutina que cualquiera habría calificado de pacífica. Compartíamos los gastos a medias, nos turnábamos para cocinar los fines de semana y el perro de la vecina era nuestra mayor preocupación. Todo fluía con una normalidad casi aburrida que me hacía pensar en el futuro a largo plazo de la relación. Yo trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo, lo que me permitía mantener el orden básico del lugar sin mayores complicaciones. En aquellos días, las pocas discusiones se limitaban a qué serie ver en la televisión o quién se había terminado el último cartón de leche. Sin embargo, la armonía doméstica comenzó a mutar de forma sutil cuando ella se inscribió en unos talleres de deconstrucción radical por Internet. Al principio me pareció genial que buscara nuevos intereses y expandiera sus horizontes intelectuales de esa manera. El problema real apareció cuando las lecturas de fin de semana empezaron a dictar la logística diaria de nuestro hogar de manera inflexible. Valentina pasó de debatir teorías sociológicas interesantes a analizar con lupa cada rincón de nuestra convivencia cotidiana. De pronto, la forma en que yo lavaba los platos ya no era solo una tarea doméstica, sino una manifestación inconsciente de dinámicas de poder arraigadas. Poco a poco, cada mínima tarea del hogar se convirtió en un debate ideológico sumamente complejo y agotador para mí. Preparar el desayuno requería una justificación previa sobre el origen de los ingredientes y la división del trabajo culinario según sus apuntes. Yo intentaba mantener la calma, asintiendo a sus largos discursos explicativos mientras el café se enfriaba sobre la mesa de la cocina. Ella me miraba con una sospecha constante, buscando microagresiones en mi tono de voz o en la forma en que ordenaba las herramientas. La ligereza que antes caracterizaba nuestra relación fue sustituida por una tensión invisible que flotaba en cada habitación del departamento. Durante esas primeras semanas de transformación, mi estrategia principal consistió en racionalizar su comportamiento para evitar conflictos innecesarios en la casa. Me decía a mí mismo que solo era una fase de entusiasmo desmedido por los nuevos conocimientos que estaba adquiriendo en su colectivo. Pensaba que, con el tiempo, Valentina encontraría un equilibrio saludable entre sus ideales teóricos y la vida práctica de un departamento común. Decidí adoptar una actitud paciente, adaptándome a las nuevas reglas implícitas que surgían casi a diario de su habitación de estudio. No quería ser el compañero intolerante que descarta las inquietudes legítimas de su pareja por pura comodidad personal. A pesar de mis esfuerzos por ser comprensivo, las señales tempranas de incoherencia y malicia intelectual se volvieron imposibles de ignorar. Valentina comenzó a establecer divisiones espaciales absurdas basadas en su interpretación semanal de la soberanía individual y colectiva. Si yo limpiaba la sala por iniciativa propia, ella me acusaba de querer controlar la narrativa estética del espacio común de forma unilateral. Si decidía no hacerlo para darle su lugar, entonces argumentaba que estaba ejerciendo una huelga de brazos caídos sumamente pasiva. Era un juego donde las reglas cambiaban constantemente y yo siempre terminaba en el bando de los infractores morales. El preludio hacia el primer gran quiebre definitivo ocurrió una tarde de sábado que parecía completamente inofensiva para ambos. Valentina decidió que era el momento perfecto para colgar un estante flotante enorme que había comprado por internet días atrás. El paquete llevaba bastante tiempo estorbando en el pasillo, por lo que me alegré de ver que finalmente se encargaría del asunto. Saqué mi caja de herramientas del armario y la coloqué en el suelo de la sala para que tuviera todo lo necesario. Ella me miró de reojo, respirando hondo como si estuviera preparándose para una batalla campal contra el mobiliario de madera. Me senté en la mesa del comedor a trabajar en mi computadora mientras la observaba comenzar la instalación con una determinación feroz. Valentina tomó el taladro eléctrico con una confianza que se desmoronó en cuanto intentó encender el aparato por primera vez. Noté de inmediato que sostenía la herramienta completamente al revés, con la salida de aire apuntando hacia su propio rostro. El motor rugía de forma extraña debido a la presión inadecuada que estaba ejerciendo contra la pared de concreto del lugar. El sonido metálico y el olor a fricción forzada empezaron a llenar la pequeña sala de estar en pocos segundos. Al verla sufrir visiblemente con el peso del aparato y temiendo por la integridad de la pared, decidí intervenir de la manera más amable. Yo acepté la restricción con una reverencia exagerada y procedí a retirarme hacia la zona segura de la vivienda. Me senté tranquilamente en el sofá principal de la sala a mirar cómo iniciaba su titánica labor de carpintería independiente. Valentina extendió todas las piezas de madera sobre el piso seco, mostrando una confusión que intentaba ocultar con posturas firmes.
Abrió los planos técnicos y comenzó a examinarlos detenidamente mientras los sostenía por completo al revés ante la luz. En ese preciso momento, las primeras invitadas del colectivo empezaron a cruzar la puerta del departamento entre risas y saludos. Al verla con las herramientas en la mano, comenzaron a aplaudirla ruidosamente, celebrando lo que llamaron su empoderamiento carpintero absoluto. La velada avanzaba entre discursos teóricos sobre el espacio común y el sonido constante de piezas de madera chocando entre sí. Valentina sudaba notablemente mientras intentaba encajar dos paneles principales que claramente correspondían a secciones totalmente diferentes del mueble de diseñador. Sus amigas observaban la escena desde el comedor, asintiendo con aprobación ante cada golpe de martillo desviado que daba. Yo me mantuve como un espectador de piedra, disfrutando de mi bebida y sin emitir ninguna sugerencia técnica salvadora. Sabía que cualquier palabra de mi parte arruinaría el espectáculo de deconstrucción en vivo que presenciábamos en la sala. El orgullo de Valentina empezó a tambalearse cuando se dio cuenta de que la estructura principal no se sostenía sola. En un momento de descuido general, me miró fijamente y me pidió de manera sumamente sutil que le pasara un destornillador. Yo sonreí con amabilidad corporativa y me negué de la forma más educada posible ante la mirada de sus compañeras. Le recordé en voz alta que mi energía masculina contaminaría irremediablemente el proceso de ensamblaje autónomo de su nuevo espacio político. Sus amigas se cruzaron de brazos, incapaces de contradecir un argumento que se alineaba perfectamente con sus discursos semanales. Ante mi negativa justificada, Valentina continuó forzando los encajes de madera utilizando herramientas improvisadas y mucha fuerza bruta disponible. El mueble de diseñador finalmente quedó de pie, aunque presentaba una inclinación lateral peligrosamente evidente para cualquiera en la sala. Se tambaleaba ligeramente cada vez que alguien caminaba cerca debido a la falta de soporte estructural básico en la base. A pesar del peligro inminente, ella insistió en continuar con su plan original de exhibición doméstica sin aceptar sugerencias mías. Quería coronar su obra de arte independiente mostrando la utilidad real del mueble ante todo su selecto grupo. Para demostrar la supuesta estabilidad de la estructura, decidió colocar encima la valiosa vajilla de porcelana fina heredada de su abuela. Era una colección antigua de platos decorados a mano que su familia guardaba como un tesoro invaluable desde hacía décadas. Yo observé cómo apilaba las tazas y los platos llanos sobre los estantes torcidos que crujían bajo el peso. El centro de gravedad del mueble se desplazó hacia el frente de manera alarmante con cada pieza añadida de porcelana. Las amigas aplaudieron el gesto, elogiando la combinación de tradición familiar y autogestión moderna en el espacio residencial. La física elemental reclamó su lugar en la sala de estar de nuestro departamento de manera inmediata e implacable. La falta de un tornillo clave en la base hizo que toda la estructura colapsara hacia adelante con velocidad pasmosa. El mueble entero se vino al suelo en un estrépito ensordecedor que hizo vibrar las ventanas de la sala principal. Cada plato de porcelana, taza y fuente de la abuela se destruyó por completo en miles de pedazos irreparables. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación mientras el polvo de la madera se asentaba sobre el desastre material. Valentina pasó de la sorpresa al llanto y de ahí a una furia ciega dirigida enteramente hacia mí en segundos. Intentó armar un escándalo monumental frente a todas sus invitadas, acusándome a viva voz de haber ejecutado un sabotaje pasivo. Gritó que yo había planeado su fracaso al no advertirle sobre la falta de estabilidad de la estructura de madera. Sus amigas comenzaron a mirarme con desaprobación, preparándose para unirse al linchamiento verbal colectivo dentro de mi propia sala. La situación requería una respuesta contundente y estratégica para desarmar la narrativa de victimización de inmediato ante el grupo. Sin perder la compostura, saqué mi teléfono celular y reproduje un archivo de audio grabado apenas unas horas antes. Era la grabación de voz de nuestro acuerdo previo donde ella me ordenaba explícitamente no interferir en el proceso. Su voz clara resonó en toda la habitación, prohibiéndome tocar las cajas o aportar cualquier tipo de conocimiento técnico vertical. Las amigas escucharon la directriz inapelable en un silencio sumamente incómodo que congeló el ambiente por completo en la sala. La prueba era tan irrefutable que no dejaba espacio para interpretaciones de opresión o juego sucio de mi parte. La reacción de las invitadas cambió de forma drástica al verse expuestas ante la flagrante contradicción de su compañera. Valentina quedó retratada frente a todo su círculo social como una hipócrita que buscaba culpables externos para sus errores. Dos de sus amigas más cercanas se levantaron discretamente de la mesa, inventando excusas apuradas sobre la hora del transporte. En menos de 15 minutos, el departamento quedó completamente vacío, dejando a Valentina a solas con los restos de su vajilla. Su plan de éxito se había transformado en una humillación pública devastadora para su orgullo moral ante el colectivo. El final de la noche transcurrió entre reproches silenciosos y el sonido de los pedazos de porcelana siendo barridos hacia la basura. Valentina se encerró en la habitación principal, negándose a hablar conmigo mientras planeaba una contraofensiva desesperada para limpiar su imagen. Yo me quedé en la sala disfrutando del espacio despejado que el mueble destruido había dejado convenientemente libre esa noche.
Sabía perfectamente que su orgullo moral no le permitiría aceptar la derrota tan fácilmente ante un simple conviviente residencial. Estaba seguro de que el siguiente paso de su cruzada ideológica sería aún más extremo y ridículo para todos. Al día siguiente, el departamento amaneció con un aire de hostilidad renovada que se respiraba en cada rincón común. Valentina recolectó los restos de madera del mueble inservible y los apiló en el balcón como si fueran trofeos. Evitaba cualquier contacto visual conmigo, pero sus pasos pesados revelaban que su mente trabajaba a marchas forzadas buscando una salida. Yo continué con mi rutina laboral, respondiendo correos electrónicos y manteniendo mi política de estricto cumplimiento reglamentario en la casa. No había motivos para celebrar antes de tiempo, pues la contraparte herida en su orgullo siempre es la más peligrosa. La dinámica de los días posteriores se redujo a una observación mutua digna de dos espías en territorio enemigo controlado. Ella anotaba cosas en una libreta nueva mientras me miraba fijamente desde el otro extremo de la barra de la cocina. Yo simplemente le sonreía con cortesía burocrática, asegurándome de no violar ninguna de las normativas de soberanía vigentes en la casa. Sabía que estaba buscando desesperadamente un error de mi parte para justificar su narrativa de víctima oprimida ante su grupo. Sin embargo, mi sumisión absoluta no le dejaba ni una sola rendija por donde atacar mi impecable comportamiento ciudadano. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: como analista de estructuras residenciales, opino que el mueble colapsó porque sintió la opresión estructural implícita en la arquitectura moderna. No fue un error de ensamble, fue una protesta material legítima de la madera. Respuesta de OP: agradezco tu elevado enfoque sociológico sobre el mobiliario urbano de diseñador. Sin embargo, lamento informar que la gravedad es una ley física invariable que lamentablemente no responde a discursos morales ni a deconstrucciones estéticas de colectivos. Usuario anónimo 2 dice: ¿me estás diciendo que ninguna de las amigas empoderadas del colectivo se ofreció a sostener el mueble cojo antes de que se cayera? Mucho aplauso pero poca acción solidaria en esa cena de autogestión. Respuesta de OP: es que intervenir en el diseño operativo de otra compañera autónoma habría sido considerado colonialismo estético entre ellas en ese momento. Respetaron su derecho sagrado a destruir la porcelana antigua de su propia abuela sin interferencias externas. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde la última actualización de este delirio de convivencia en el departamento alquilado. Todo iba bien hasta que Valentina, desesperada por recuperar su autoridad moral perdida, decidió llevar el conflicto a una escala comunitaria. Decidió postularse de manera oficial como presidenta del comité de vecinos de nuestro complejo residencial de departamentos. Para ganar simpatizantes, utilizó nuestra supuesta crisis logística interna como una bandera política de opresión doméstica sistemática ante los propietarios. Armó un extenso manifiesto digital que envió a todo el grupo de chat, pintándome como un conviviente obstructivo. Para oficializar su candidatura comunitaria, convocó a una asamblea general extraordinaria en el patio central del edificio de departamentos. El objetivo era presentar su plataforma política basada en lo que llamó transparencia residencial y gestión con perspectiva equitativa. Ella misma se encargó de coordinar la logística del evento nocturno, rechazando cualquier colaboración externa que pudiera diluir su protagonismo. Decidió encargarse personalmente de configurar los pesados equipos de sonido y el proyector digital para la presentación de sus diapositivas. Quería demostrarle a toda la comunidad vecinal su total independencia operativa en tareas de alta complejidad técnica. El técnico de mantenimiento del edificio, un señor bastante amable de la tercera edad, se acercó a ofrecerle ayuda con los cables. Valentina se dio la vuelta de inmediato y rechazó su asistencia con un discurso cortante ante los vecinos que iban llegando. Calificó el ofrecimiento del trabajador como una microagresión técnica institucionalizada que buscaba infantilizar sus capacidades operativas básicas esa noche. El técnico simplemente encogió los hombros, tomó sus herramientas y se retiró del patio con una expresión de total desconcierto. Yo observé la escena desde las filas de atrás, manteniendo mi acostumbrado perfil bajo de ciudadano obediente. Me acerqué sutilmente a la mesa de control para observar el avance de la instalación de los cables de energía eléctrica. Noté de inmediato que Valentina estaba intentando conectar el cable principal de alta tensión directamente en el puerto equivocado de la consola. Era un error técnico garrafal que amenazaba con sobrecargar todo el sistema eléctrico del patio en cuestión de pocos segundos. Fiel a mi rol de cumplimiento estricto de sus deseos de autonomía operativa, decidí no intervenir en lo absoluto esa noche. Me di la vuelta despacio y regresé a mi asiento en la tercera fila de la asamblea vecinal. La reunión comenzó puntualmente con una asistencia bastante numerosa de vecinos interesados en las propuestas de la nueva administración. Valentina subió al estrado improvisado con una sonrisa de triunfo, acomodando el micrófono con su mano aún ligeramente vendada por el taladro. Comenzó su discurso inaugural hablando sobre la necesidad de desterrar las viejas prácticas oscuras de las administraciones residenciales pasadas. Los asistentes escuchaban con atención moderada mientras ella gesticulaba con entusiasmo frente a los potentes proyectores de luz del patio.
Yo me mantuve atento al parpadeo sutil que mostraba la consola de sonido sobre la mesa de control. El momento cumbre de la noche llegó cuando Valentina alzó la voz para pronunciar la frase principal de su campaña. Proclamó con gran elocuencia que su futura gestión traería finalmente la luz de la verdad a todo nuestro complejo residencial. Justo en el preciso instante en que terminó de pronunciar esa frase, la consola de sonido emitió un chispazo azulado. El cortocircuito masivo hizo saltar de inmediato los fusibles generales de toda la cuadra entera de la zona. El patio central quedó sumido instantáneamente en una oscuridad absoluta y un silencio sepulcral verdaderamente incómodo para todos. El pánico y la confusión comenzaron a apoderarse de los vecinos en medio de las tinieblas de la noche oscura. Se escuchaban quejas sobre electrodomésticos apagados y alarmas de autos que empezaban a sonar en la distancia debido al apagón. Valentina intentaba hablar por el micrófono inservible, golpeándolo con frustración mientras su silueta se perdía en la oscuridad del estrado. Aprovechando el caos reinante en el patio, saqué de mi mochila una potente linterna LED de alta intensidad que llevaba. Encendí el dispositivo y apunté directamente hacia la pared blanca principal del patio central del complejo de departamentos. Utilicé la luz de mi linterna para proyectar el texto impreso firmado por ella con total claridad ante los asistentes. Los vecinos comenzaron a leer las cláusulas absurdas que Valentina había redactado para blindar su soberanía técnica frente al personal. La contradicción flagrante entre su discurso de eficiencia y la realidad del apagón general quedó expuesta de forma masiva e inapelable. La comunidad, furiosa por la falta de electricidad en sus hogares en ese momento, comenzó a manifestar su descontento ruidosamente. Un abucheo generalizado comenzó a resonar en la oscuridad del patio, ahogando sus intentos de explicación verbal. Varios propietarios exigieron a gritos su descalificación inmediata de la contienda electoral por considerarla un peligro para la infraestructura. Ella intentaba buscar mi apoyo con la mirada en la penumbra, pero yo me limité a mantener la linterna fija. La asamblea se disolvió en medio de insultos hacia su gestión y llamadas urgentes a la compañía de electricidad local. Este desastre comunitario abrió paso de forma directa al inevitable juicio por parte del propietario de nuestro inmueble alquilado. El regreso al departamento a oscuras fue un ejercicio de silencio absoluto que superó todas las marcas previas de convivencia. Valentina caminaba por el pasillo utilizando la pantalla de su teléfono celular como única guía para no tropezar esa noche. Yo la seguía de cerca, guardando mi linterna con la satisfacción del deber cumplido bajo las normas estrictas del hogar. Sabía que el impacto de este apagón comunitario trascendería las fronteras del comité de vecinos de manera definitiva en la semana. Las consecuencias legales de sabotear el sistema eléctrico de una cuadra entera estaban por presentarse en nuestra puerta principal. Los días siguientes mostraron un aislamiento social absoluto para Valentina dentro de las instalaciones del complejo de departamentos. Los vecinos evitaban subir con ella en el ascensor y murmuraban abiertamente cuando la veían pasar por la recepción. Su reputación como intelectual deconstruida se había transformado en la de una vecina incompetente y peligrosa para los servicios básicos. Ella pasaba las tardes encerrada en el estudio, revisando leyes de copropiedad en un intento desesperado por salvar su posición. Yo continuaba firme en mi papel, sirviendo el café exacto y limpiando solo los centímetros cuadrados permitidos por su ley. La tensión administrativa alcanzó su punto máximo cuando llegó una notificación oficial firmada por el dueño de nuestro inmueble. El documento exigía una reunión presencial urgente para evaluar los daños estructurales reportados por la administración del edificio de departamentos. Valentina palideció al leer el texto, dándose cuenta de que su plataforma política la había colocado bajo la lupa del propietario. Intentó sugerirme que redactáramos una respuesta conjunta para el dueño, pero yo le recordé amablemente mis restricciones de intervención. Estábamos a las puertas del desenlace final de este delirio residencial de 2 años que parecía no tener fin. La preparación para la reunión con el propietario se convirtió en un desfile de llamadas telefónicas ansiosas por su parte. Intentaba encontrar vacíos legales en el contrato de arrendamiento que le permitieran desviar la responsabilidad del apagón general del complejo. Yo observaba sus maniobras desde la mesa del comedor, manteniendo mi habitual silencio administrativo y tomando notas en mi computadora. No había nada que pudiera hacer que violara las estrictas fronteras de soberanía física que ella misma había impreso. Mi papel de maestro del cumplimiento malicioso estaba llegando a su etapa de perfección máxima en esta historia de locura. La noche anterior a la auditoría final, el departamento se sentía como un barco a la deriva esperando el impacto. Valentina ordenaba carpetas de manera neurótica mientras profería quejas inaudibles sobre la falta de solidaridad de los vecinos del complejo. Yo me aseguré de imprimir 3 copias idénticas de cada una de sus directrices, mensajes de texto y acuerdos firmados. Coloqué los papeles cuidadosamente en una carpeta transparente, listo para el encuentro del día siguiente con el dueño del inmueble. El tablero estaba completamente dispuesto para el colapso definitivo de su estrategia de superioridad moral ante la ley residencial. La mañana de la auditoría comenzó con un clima lluvioso que combinaba perfectamente con la tensión del lugar. Comentarios de la actualización 3.
Usuario Anónimo 1 dice, ni los mejores guionistas de Hollywood se atreverían a escribir una sincronización de karma tan absolutamente perfecta como la de la luz de la verdad provocando un apagón masivo. Esto es cine residencial en su máxima expresión comunitaria. Respuesta de OP, agradezco el cumplido cinematográfico sobre el evento, pero debo atribuir todo el mérito del espectáculo a la contraparte. Esa sincronía perfecta fue obra exclusiva de la inigualable genialidad técnica de Valentina en la mesa de control. Usuario Anónimo 2 dice, amigo, necesitas empacar tus cosas y mudarte de inmediato de ese lugar antes de que las decisiones de tu novia provoquen un desastre mayor que involucre al cuerpo de bomberos. Tu seguridad física está en juego constante. Respuesta de OP, aprecio tu genuina preocupación por mi integridad física en el edificio, pero un verdadero aliado cumple los estatutos firmados hasta las últimas consecuencias eléctricas. No puedo abandonar mi puesto de obediencia absoluta en este momento del juego. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde la última actualización de esta odisea de deconstrucción y cumplimiento malicioso en el departamento. Todo iba bien hasta que llegó el fatídico día de la auditoría oficial del edificio y la reunión definitiva con el dueño. Valentina, en un intento desesperado por salvar su pellejo y evitar las consecuencias financieras, intentó culparme legalmente por los daños. Presentó una queja formal redactada en términos bastante severos ante el propietario del inmueble durante nuestra reunión presencial en la sala. Me acusó de una supuesta omisión maliciosa y de una desidia sistemática que destruyó el lugar. En su relatoría de hechos ante el dueño, afirmó que mi falta de acción oportuna había causado las pérdidas materiales. Mencionó la alfombra de lana inundada, los destrozos en la pared del pasillo y el colapso del sistema eléctrico general. Lo que ella jamás previó en su estrategia de defensa fue mi nivel de archivo burocrático minucioso durante meses. Yo había guardado y clasificado de forma digital e impresa cada directriz firmada por ella en nuestra convivencia regulada. En todos esos documentos oficiales de la casa, ella me ordenaba de forma inapelable abstenerme de cualquier reparación doméstica. El dueño del departamento tomó mi carpeta transparente y se dedicó a leer las pruebas impresas con atención y asombro. Revisó las cláusulas de soberanía física de la cocina, las prohibiciones de ensamble de muebles y la restricción del comité. Su rostro pasaba de la sorpresa a la indignación a medida que pasaba las páginas firmadas de puño y letra. La evidencia documental era tan abrumadora que destruía cualquier intento de victimización ideológica o distorsión de los hechos materiales. Mi silencio absoluto durante la lectura de las pruebas fue mi mejor argumento de defensa frente al propietario del inmueble. Tras finalizar la revisión minuciosa del expediente, el propietario determinó de forma categórica que Valentina era la única responsable. Señaló que sus propias restricciones escritas e impresas me habían impedido actuar para prevenir el incendio de la cocina. Ante tal nivel de negligencia autoinfligida y alteración de la infraestructura común del edificio, el dueño tomó una decisión. Rescindió nuestro contrato de alquiler de forma unilateral y efectiva a partir de ese mismo momento de la reunión. Nos otorgó un plazo mínimo e improrrogable para desalojar la propiedad debido a los daños acumulados en el lugar. Las consecuencias financieras para Valentina se presentaron como un golpe devastador directo a su estilo de vida y planes futuros. Fue obligada legalmente a pagar la totalidad de las costosas reparaciones de la alfombra y el cableado del complejo. Para cubrir los cuantiosos gastos exigidos por la administración del edificio, tuvo que vaciar sus cuentas de ahorros personales. Esos fondos estaban destinados originalmente para su próximo viaje de estudios de deconstrucción al extranjero durante el verano europeo. Su economía quedó destruida debido a la quiebra financiera inmediata en la que se hundió por su orgullo moral. Sin dinero disponible para pagar un nuevo depósito de alquiler, se vio obligada a aceptar una realidad sumamente humillante. Tuvo que regresar de urgencia a vivir al sótano de la casa de sus padres en las afueras. El traslado de sus pertenencias se convirtió en el espectáculo final de este largo delirio residencial de 2 años enteros. La imagen mental de Valentina empacando sus cajas de cartón con su muñeca aún mal curada fue gratificante para mí. Sostenía con orgullo absurdo su manual de soberanía física mientras arrastraba sus maletas hacia el auto familiar afuera. Esa visión de su salida definitiva del edificio representó el cierre más satisfactorio y justo que pude haber imaginado nunca. Su propia estrategia de exclusión radical y leyes absurdas se convirtió en el motor exacto que destruyó su estabilidad. No hubo necesidad de que yo levantara la voz o recurriera a insultos personales para ganar el debate residencial. El cumplimiento malicioso llevado hasta sus últimas consecuencias lógicas hizo todo el trabajo pesado de demolición por mí siempre. Valentina terminó enterrada bajo el peso exacto de las mismas normas domésticas que diseñó para oprimirme intelectualmente en casa. Actualmente mi vida ha dado un giro total hacia una tranquilidad funcional que ya casi había olvidado por completo. Vivo solo en un departamento nuevo que se encuentra perfectamente iluminado, limpio y con todos sus servicios operando bien. No tengo que pedir permisos espaciales para encender la estufa ni justificar el uso de las herramientas básicas cotidianas. Las herramientas están en su lugar correcto y las paredes lucen una pintura blanca perfecta sin marcas de taladros.
La paz mental de una convivencia sin manuales teóricos es un lujo que disfruto cada mañana con tranquilidad. Hace unos días me enteré por medio de algunos vecinos comunes sobre la situación actual de Valentina en el sótano. Me contaron que ha intentado aplicar sus conocidos talleres de deconstrucción a las estrictas reglas de convivencia de su madre. Sin embargo, su progenitora es una mujer de armas tomar que no le tolera ni una sola palabra teórica. Cada vez que Valentina inicia un discurso sobre dinámicas de poder domésticas, su madre la manda a callar de inmediato. Su trinchera política se ha reducido a un espacio subterráneo donde sus discursos carecen por completo de poder real. El proceso de entrega de las llaves del viejo departamento fue el último trámite formal que me unió a ella. Firmé los documentos de finiquito ante el dueño, quien me estrechó la mano con un gesto de sincera simpatía. Él reconoció que mi postura de cooperar con las evidencias impresas había facilitado la resolución legal del conflicto residencial. Salí de ese edificio con una mochila ligera y la absoluta certeza de que la literalidad es poderosa. Dejaba atrás los pasillos húmedos y los sensores de humo dañados como testigos silenciosos de nuestra batalla reglamentaria. La mudanza a mi nuevo hogar fue un ejercicio de minimalismo y libertad que realicé con una sonrisa constante. Contraté a un servicio profesional que acomodó cada caja en su lugar correspondiente sin cuestionar la energía de nadie. Dediqué el primer fin de semana a organizar mi biblioteca personal y a colocar el estante flotante que faltaba. Utilicé mi taladro eléctrico de la forma tradicional, disfrutando del sonido del motor perforando el concreto de manera limpia. El estante quedó perfectamente nivelado, soportando mis libros favoritos sin mostrar la menor inclinación peligrosa en la pared. A veces miro las herramientas en el armario y no puedo evitar lanzar una pequeña carcajada irónica muy sutil. Es increíble cómo una persona puede llegar a autosabotearse de forma tan perfecta siguiendo una obsesión teórica extrema. Valentina construyó su propio laberinto burocrático y se encerró en él, tirando la llave por la ventana de la sala. Yo solo fui el conserje amable que cerró la puerta por fuera para asegurar su sagrado aislamiento voluntario. El resultado final fue un orden cósmico impecable que devolvió a cada quien al lugar que merecía por acciones. Mis amigos de toda la vida han vuelto a visitar mi espacio sin el temor de activar debates sociológicos. Disfrutamos de cenas tranquilas donde la única discusión real se centra en la calidad de la comida elegida esa noche. He recuperado esa valiosa ligereza social que Valentina consideraba una manifestación superficial de la ignorancia en el mundo moderno. No hay registros de voz en mi teléfono actual ni carpetas impresas esperando ser utilizadas como escudos legales cotidianos. La normalidad residencial ha regresado para quedarse de manera definitiva en mi rutina diaria y en mis espacios personales. En cuanto a Valentina, dudo mucho que volvamos a cruzar palabra alguna en lo que queda de nuestras vidas. Bloqueé su número de todos mis registros y eliminé sus perfiles para consolidar mi política de contacto cero definitivo. Sé que seguirá intentando deconstruir las dinámicas de poder del sótano materno, enfrentándose diariamente a la disciplina de su madre. Me reconforta saber que está exactamente donde su orgullo la llevó, viviendo bajo las reglas de alguien inflexible. Este delirio ha terminado por completo, dejándome con un departamento funcional y una gran historia de cumplimiento malicioso.